Buenas tardes. Me presento brevemente. Mi nombre es Cristian Aldrete. Como no puede ser de diferente forma, debo comenzar con los normales agradecimientos y debo comenzar justamente por el agradecimiento especial al doctor Ricardo Soricuella, quien es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. De la misma manera y en la misma sintonía, tengo que agradecer al doctor Jaime López Reyes, quien es director de la Escuela Judicial del mismo Tribunal Superior. Estos agradecimientos los hago justo en virtud de haberme permitido estar hoy con ustedes, charlando un poco sobre este tema de las mutaciones constitucionales, la reforma constitucional y, como se ha intitulado la ponencia que someto a su consideración, los riesgos de las mutaciones constitucionales. Curiosamente, un tema que pareciera por demás estudiado, que pareciera un poco engorroso, pero que la realidad social y política, incluso económica del México de ahora, pues llama al trasto político, al trasto social con urgencia y con urgencia desmedida, derivado de múltiples acontecimientos que se han dado en nuestra realidad. Dígase, si acaso, por ejemplo, y espero ser políticamente adecuado, aunque no necesariamente lo soy, el tema, por ejemplo, de la reforma judicial, el tema de la interpretación judicial y los problemas que acarrean justamente las nuevas tendencias políticas que se han visto ahora en nuestro país, pero que no son únicas ni exclusivas de México, sino que abarcan o están abarcando gran parte de todo el cono sur del continente, y que en un contraste totalmente diferente, el viejo mundo se tiñe o se pinta de una forma diversa. No podemos decir que sean de políticas buenas o malas, simplemente de momentos, siempre bajo categorías tiempo y espacio, de momentos precisos del quehacer social y político de cada lugar geográfico del que estemos hablando. Bien, primeramente, cuando nosotros queremos hablar sobre el tópico de los riesgos de la mutación constitucional, tenemos que irremediablemente retornarnos a su génesis. No solo acudir en forma directa a especificar qué es la mutación de la Constitución o qué es una mutación constitucional. Para poder entender a la mutación de la Constitución tenemos que retrotraernos y primero establecer lo que puede o debe entenderse por una Constitución y cuáles son los mecanismos que una Constitución, cuando menos democrática, como tendría que ser lo normal, pues bueno, tiene para su adaptabilidad para su cambio. Si nosotros recordamos y nosotros postulamos las enseñanzas que nos deja el normativismo puro de autores como Kelsen, pues bueno, tendremos que decir que la Constitución no es más que un texto jurídico, un texto que contiene normas sobre las cuales se funda el quehacer institucional, el quehacer social y, lógicamente, el quehacer jurídico de un Estado. No obstante, eso no es necesariamente una constitución va más allá. Si nosotros retomamos, por ejemplo, postulados de un Carl Schmitt, tendremos que afirmar que una constitución es un documento de orden político que recae sobre el pensamiento del gobierno. Y entonces tendremos una contraposición entre un pensamiento de Kelsen, un pensamiento schmittiano, entre lo jurídico y entre lo político. No obstante, para nuestra buena fortuna, en Alemania, y curiosamente, se gesta una de las doctrinas que, aunque poco conocidas por el constitucionalismo, llega a ser más eh, fuerte, el que mejor congenie, el que mejor amalgama el concepto tanto jurídico como político de una constitución, e incluso le abona un concepto más, que es el de corte sociológico, de autores como Jelinek, en el entendido de conformar a una constitución no solo como un ordenamiento político, sino también como un ordenamiento jurídico, pero que centra sus bases sobre el genio de lo sociológico. Y entonces Hermann Heller, desde Alemania, nos dirá que la constitución es un código jurídico político fundamental que se basa en una categoría de tiempo y espacio en donde la normalidad da paso justamente a la normatividad, haciendo que el derecho solo sea un arma de transformación social, no así su vindicación, no así su camino esencial. Bajo la idea de que la Constitución es un código jurídico fundamental,
pero a la vez es un organismo vivo, como bien lo plantea en su momento Levenstein. Bueno, entendemos que una constitución pues tiene que adaptarse a los momentos en los que está teniendo vigencia, a los que está en vigor y vigencia. Si nosotros lo concebimos como un organismo vivo, entenderemos que este organismo vivo, pues bueno, tiene que adaptarse, tiene que mutar, tiene que cambiar y ser patente en el tiempo y el espacio para el que está llamado a regir. Si nosotros recordamos las palabras de Jefferson cuando refería que las generaciones futuras no deben condenarse a los errores de los muertos o del pasado, justamente hacía referencia a esto que Heller denunciara como categorías tiempo y espacio y el seguimiento dialéctico entre norma y normalidad, en el sentido de que toda constitución, en efecto, pues no va a ser lo mismo cuando el constituyente la dio al momento en el que estamos viviendo. Para hacer ejemplo, la Constitución de México del 1917, aun y cuando esté en vigor y es vigente, no es la misma Constitución del 17 a este 2024. Por fuerza y por voluntad social, política, ha tenido que cambiar, ha tenido que reinterpretarse. Y eso no quiere decir que sea una constitución diferente. Eso no quiere decir que sea una constitución que ya no sirva o que ya no tenga funcionalidad dentro de un Estado. Segundo punto importante a dilucidar en este aspecto. Se ha dicho mucho de que la Constitución mexicana de 1917, pues ya no es la Constitución que hoy en día tenemos vigente, es una Constitución que ha cambiado radicalmente y incluso se han dejado de escuchar voces desde lo político, desde aquellos agentes encargados de hacer política a nivel nacional y local, de que es necesario llamar a un nuevo poder constituyente para generar una nueva Constitución, bajo la expectativa de que pues, la Constitución mexicana de 1917 a la fecha lleva más de 700 reformas constitucionales. Ha cambiado tanto que dicen aquellas personas que han proliferado este tipo de voces, pues bueno, ya es una constitución diferente, ya no respeta el designio del constituyente del 17 porque ya no representa a la sociedad. No obstante, si bien es cierto que nuestra constitución desde el 17 a la fecha tenía más de 700 reformas, y mucho se compara, por ejemplo, con la constitución del país vecino del norte, que no ha llevado más de 100 reformas y que es mucho más antigua que la de nosotros. Si acaso veas desde la Convención de Virginia de 1700, pues bueno, 1787, es cierto que hemos tenido un número desmedido de reformas, pero bueno, ello no quiere decir que la Constitución norteamericana no haya cambiado. En el bulbo jurídico se dice la Constitución norteamericana normalmente muta o se reforma todos los lunes, porque todos los lunes tiene sesión la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica y con ello se da un cambio o adaptabilidad interpretativa de la Constitución. Ahora sí, como tercer punto, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de cambio en la Constitución, debemos comprender que existen esencialmente dos modelos de cambio de adaptabilidad. El primero es la reforma constitucional, el poder de reforma constitucional, y el segundo, el mecanismo de mutación de la Constitución, que las más de las veces se lleva por vía de la interpretación judicial o jurisdiccional. Si nosotros adoptamos el ejemplo del cual hablábamos hace un momento, pues bueno, nos damos cuenta que la Constitución del país vecino del norte ha acudido con mayor normalidad a la mutación constitucional por vía de la interpretación judicial y no hacia el mecanismo de la reforma constitucional. Caso contrario a lo que ha sucedido en nuestro país. En nuestro país hemos tenido un sistema un poco híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto hemos acudido a la reforma constitucional como mecanismo de cambio, como hemos acudido a la mutación de la Constitución por mecanismos jurisdiccionales. Insisto, las más de las veces, no es el único método o camino para la mutación de la Constitución. Ello no implica que la Constitución del 17 ya no sea o ya no tenga vigor y vigencia dentro de nuestra normalidad de este año 2024. Si acaso sirva para ejemplificar esto, las palabras pronunciadas por don Jorge Carpizo cuando en una entrevista se le preguntaba por vía de Javier Ruy Pérez Salamillo, el doctor Javier Ruy Pérez Salamillo, si derivado de estas múltiples reformas que México había tenido era necesario cambiar de constitución. En una forma majestuosa, el doctor Carpizo contestaba
y decía, una constitución deja de ser constitución funcional y organismo vivo para un Estado cuando los sentimientos y cuando las fuerzas motoras que le dieron vida, en este caso el constituyente en 1917, han dejado de ser parte de la sociedad mexicana. Si la sociedad mexicana ya no quisiera, él hablaba del núcleo estable e irreformable de la Constitución, si la sociedad mexicana ya no quisiera vivir en democracia representativa, si ya no quisiera vivir en un federalismo, si ya no quisiera vivir en un Estado laico y si ya no quisiera vivir como normalmente está compelida nuestra Constitución en estos principios políticos fundamentales, entonces sería necesario cambiar de Constitución. No obstante, la sociedad mexicana aún quiere vivir en democracia, quiere defender la democracia, quiere vivir en un sistema federal, quiere vivir bajo un sistema presidencialista y quiere vivir justamente bajo un Estado, que son principios políticos jurídicos fundamentales que le dan naturaleza a toda la ingeniería constitucional de nuestro país. Y dentro de ellas, de la misma forma, quiere vivir bajo la protección de derechos humanos y quiere vivir, lógicamente, bajo aquel principio fundamentador y libertador del principio de separación de poderes. Comprendido esto, justo don Jorge Carpizo advertía que la Constitución mexicana, por más reformas que tuviera, pues aún no perdía esa valía principal que eran protección de derechos humanos, separación de poderes y principios político-jurídicos fundamentales. Bajo este contexto, responderá a la pregunta de si era necesario cambiar de constitución con un rotundo no, porque la sociedad mexicana, aún al momento, sigue siendo dueña y queriendo seguir justamente estos principios políticos fundamentales. Mismo que me atrevo a decir que aún en el 2024 seguimos queriéndolos, los defendemos y son parte no solamente de nuestra identidad, sino parte de nuestra identidad por vía de historicidad, porque así se han creado. Eso en cuanto al cambio de constitución. Ese ha sido el mecanismo que México ha adoptado. Si bien acudió a la reforma no ha tenido la fuerza, porque jurídica ni políticamente lo tiene, para poder advertir o para poder lograr o hacer lograr un cambio de constitución. Bien, demarcados estos primeros 4 puntos torales, ahora sí podemos pasar a la individualización de cada momento o cada mecanismo de cambio constitucional. Les había dicho yo al principio que previo a analizar el punto de la mutación constitucional, como no puede ser diferente, tenemos que acudir al punto de la Constitución y ahí al punto de la reforma constitucional. La reforma constitucional, en términos muy concretos, lo podemos situar como un método que una constitución establece para adecuarse a la realidad. En un primer momento es Jelinek, de los primeros autores, quienes se encargan de analizar las transformaciones que una norma fundamental puede tener. Esto lo hace estudiando la historia de las instituciones políticas. Hay que poner un poco de atención en esto. Ahorita vuelvo a ello. Jelinek define la reforma constitucional como una modificación de los textos constitucionales que son producto por acciones voluntarias e intencionadas. Si nosotros ponemos atención a esta primera parte de la que nos habla Jelinek, justo su concepto proviene de instituciones políticas. El primer punto a coincidir es que cuando uno habla de la reforma constitucional, no se está posicionando dentro de un aspecto de lo jurídico, sino dentro de un aspecto del escenario político, donde el control político tiene mayor injerencia incluso que el jurídico, lo cual podemos anotar como que la propia reforma constitucional, más que un poder jurídico, es un poder político. En un segundo punto, si nosotros analizamos, por ejemplo, a un autor como Carl Schmitt, él definirá a la reforma de la Constitución como la reforma de textos de las leyes constitucionales vigentes hasta un momento dado y que corresponde también a la supresión de prescripciones legales constitucionales aisladas. Él dirá que cuando una reforma constitucional tiene vigencia y ocurre una reforma en esta ley constitucional, las leyes ordinarias o legales constitucionales que se adicionan a esos preceptos normativos también tendrían que tener un cambio radical. Y entonces dirá, la reforma de la Constitución es un poder que no solamente va a un cambio primario, sino que provoca un segundo cambio de un orden genérico original a un orden delegado en un segundo término.
Complementará en su momento su definición al establecer que la palabra constitucional, refiriendo obviamente a la reforma, que también se conoce como revisión constitucional o judicial review para el país vecino del norte, resulta ser una forma política inexacta, puesto que se trata de una reforma a un ordenamiento primigenio y fundante. No solamente se trata de revisar un aparato fundamental, sino de revisar a la propia Constitución. Y ahí es cuando Carl Schmitt denota, y puedo advertir que en esa parte sí que tenía mayor razón que los autores que he comentado, exacto. La reforma constitucional es un poder inminentemente político cuya funcionalidad está llamada a ejercerse sobre la voluntad soberana, dirá él, sobre la unidad totalizadora que dio origen a una ley fundante que demarcará el fondo y forma de un Estado. No obstante, cuando al advertir Smith esto, también advierte que la reforma en sí misma no puede ser ilimitada. Toda vez de que no es un poder jurídico, sino es un poder político, se debe tener mayor cuidado que incluso aquellos poderes derivados del derecho, porque el poder político, las más de las veces, no reconoce límites y llegan a problemas serios, tal cual lo vimos en Alemania. Obviamente estoy hablando no del Schmitt del autoritarismo, sino del Schmitt más lúcido y el menos estudiado en muchas ocasiones, el que no puede ser criticado, incluso me atrevería a decir el más lúcido, el más demócrata de los autores de la época de Weimar, al advertir en su teoría de la Constitución que la reforma constitucional aplicada a capricho puede ser el devaste de todo el Estado constitucional y democrático de derecho. A la reforma se le tiene que establecer límites expresos. ¿Respecto a qué? Esto lo podemos entender y me permito advertirlo desde el otro lado del Atlántico, es decir, desde nuestro país. Cuando Jorge Carpizo, interpretando a Carl Schmitt, refiere que lo que pretende decir este autor alemán es que la Constitución, y siguiendo la doctrina de Germán Hesse, tiene un núcleo estable e irreformable. La reforma constitucional no puede ser absoluta y la reforma constitucional requiere de límites para su aplicación. Y estos límites son los que, en traducción de Carpizo respecto a Carl Schmitt, se refieren como los principios político-jurídicos fundamentales, este núcleo estable y reformable o base general de la Constitución. Esta base general de la Constitución no puede ser tocada, dirá Jorge Carpizo. Existen normas constitucionales o preceptos de una Constitución que pueden ser reformados, que pueden ser cambiados y que afectarán al normal desarrollo social y político del Estado, pero que no tendrán una injerencia tan abrumadora como sí que lo tendrían cambios a los principios políticos fundamentales, dirá Carpizo. Cuando se tocan estos principios políticos fundamentales no se trata de una reforma, se trata de una violación constitucional, cuando no de una supresión o suspensión de la Constitución. Términos ya acuñados en su momento justamente por Carl Schmitt. Estos principios políticos fundamentales en constituciones europeas, pues bueno, se les denominó como cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad. Para el caso mexicano no tenemos ni cláusulas pétreas ni cláusulas de intangibilidad, o sí tenemos límites implícitos a la Constitución. Si bien es cierto que nuestra Constitución no contempla límites concretos o expresos literalmente, debe entenderse que no por ello no existe un límite a la Constitución. Sí, sí que lo existe, y los hemos referido ya anteriormente. Los límites concretos a la Constitución serían, por historiografía, advertir aquello que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 refería. Cuando menos los dos primeros, en su artículo 16, esta declaración refería que una sociedad en la cual no se tuvieran protegidos los derechos humanos y salvaguardados el principio de separación de poderes, no gozaba de Constitución. Cuando menos tenemos dos que pueden ser bien aplicables al Estado mexicano. El primero, la protección de los derechos humanos, y la segunda, la separación de poderes. Pero no son todos. También existe el Estado federal, el Estado democrático, el Estado laico. Estos principios contenidos constitucionalmente, y eso sí que lo tenemos, bien pueden representar y son o representan, cuando menos para el de la voz, esos principios políticos fundamentales de los que hablaba el doctor Jorge Carpizo en atención a Carl Schmitt. Son principios que no se pueden tocar, que no podrían tocarse, que deben de respetarse en todo tiempo y momento.
La importancia de no tocarlos es sencilla: desnaturalizar el sistema constitucional de México. ¿Se puede cambiar cualquier otra parte normativa de la Constitución? Sí. ¿Podrá ser riesgosa, podrá ser peligrosa, podrá ser mal vista o bien vista? Sin duda alguna. Pero aquellos que son estos principios que nosotros hemos referido, difícilmente podrían tocarse en sentido negativo. En sentido positivo sí se podrían, en buena parte se podrían reformar, pero en mala parte no. ¿Cómo entendemos esto? Cuando se habla del Estado mexicano, y el doctor Jorge Carpizo tiene un excelente trabajo al respecto, tuvo un excelente trabajo al respecto cuando hablaba sobre los límites del Tribunal Constitucional, refería que en México el constituyente del 17 solo precisó la existencia de un poder de reforma, no ha sido un tribunal constitucional. Dirá, dentro del Estado mexicano debiese entenderse que existen poderes de primer orden o de primer grado y poderes de segundo grado. Los poderes de primer grado, que son poderes designados directamente bajo la conserva de voluntariedad del soberano, de aquel que dio pacto al poder constituyente, bueno, son el Tribunal Constitucional y el poder de reforma. Y los de segundo orden son sobre los que recae el poder de ejercicio de la administración estatal, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando nosotros entendemos esta parte constitucional, podemos dar cuenta que incluso por encima de lo que nosotros normalmente contemplamos y que es lo normal que nos enseñen en las academias de derecho, que el poder supremo de la Unión, porque así lo refiere la Constitución, es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, entendemos que incluso por encima de ellos y antes de la Constitución existen dos poderes específicos. Insisto, el Tribunal Constitucional y segundo, el poder de reforma. Para el caso mexicano no existe el Tribunal Constitucional. No existe porque simple y sencillamente el constituyente del 17 no lo dio, aun y cuando existan voces de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal constitucional, pues lo cierto es que constitucionalmente no tiene esas facultades. Es un tribunal de constitucionalidad, más no constitucional. Por una sencilla razón: el Tribunal Constitucional conoce de una sencilla cosa, y es del procedimiento de reforma o de los actos de la reforma constitucional. En México ningún tribunal puede conocer sobre la reforma constitucional. Puede conocer sobre violaciones al proceso de reforma, sí, pero sobre el producto jurídico político de la reforma no puede conocer ningún tribunal. Es el mayor de los ejemplos sobre los cuales nosotros entendemos la inexistencia de un tribunal constitucional, al menos para el Estado México. Bien, cuando nosotros entendemos que la reforma constitucional como poder superior incluso a los poderes encargados del ejercicio del poder estatal, y lo entendemos bajo consideraciones de límites concretos, expresos, cláusulas pétreas, podemos entender que entonces todos los poderes derivados en un segundo orden igualmente son limitados. Ningún poder del Estado es absoluto, ningún poder del Estado reconoce algún tipo de legibus solutus. Eso es impensable dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Si siendo el poder de reforma un poder que está por encima de estos poderes tiene límites, luego entonces podremos entender que todos los demás poderes derivados o por debajo de este igualmente tienen límites. Ahora bien, si nosotros pasamos al tracto de la mutación constitucional, pues bueno, tenemos que entender que justamente lo que acabamos de decir de la reforma constitucional, pues cuando menos tendría que hacer las mismas veces para la mutación constitucional. Y es que la mutación constitucional es definida, si acaso por el mejor tratadista que habla sobre la mutación constitucional, curiosamente de origen asiático, que habló sobre Occidente, Xu Daolin, decía que la mutación constitucional no es otra cosa que una contraposición producida entre la constitución escrita, es decir, entre esa constitución viva de la que hablamos y la situación jurídica real. Dese cuenta que en un primer momento Xu Daolin habla y hace a un lado las constituciones no escritas. Dice: las mutaciones constitucionales existen y valen como mecanismo de cambio siempre y cuando exista una constitución escrita. Y dentro de esta constitución se dará una mutación cuando exista una contraposición entre esta y la realidad jurídico-normativa imperante en un determinado tiempo y espacio. Dirá además que una mutación
es una incongruencia existente entre las normas constitucionales, por un lado, y la realidad constitucional, por otro lado. Esto es, la realidad para la cual se enmarcaron las normas constitucionales, simple y sencillamente ya no coincide con aquella que se vive al día con día. Existe, dirá Shudaulin, una tensión entre constitución escrita y realidad, entre la situación constitucional que se adopta hoy como real. Eso, si nosotros entendemos, pues, que la mutación constitucional es esta contraposición entre realidades, no es un poder del Estado, no es un poder constitucional, no es ni siquiera una institución jurídica o política nacida por un constituyente, sino que es un mecanismo, es una forma de llevar a cabo un cambio. Pues bueno, podemos entender, y eso sería bajo una lógica básica, el entender de que este mecanismo, no siendo institución, pues también debe de tener límites. El problema está cuando a este mecanismo lo consideramos como ilimitado y cuando llegamos a producir en el aspecto jurídico-político a instancias que dicen simple y sencillamente es que la mutación no puede tener límites porque no hay un sesgo y no hay un límite expreso en la Constitución. Para poder entender la problemática y los riesgos de la mutación constitucional, y como no puede ser tampoco de diferente forma, tenemos que acudir justo a lo que, y esa es una de las frases que me gusta mucho de don Pedro de Vega, a tener una charla con los muertos. El mundo jurídico político de la realidad no nos representa novedades. Curiosamente, los autores clásicos ya advertían sobre los peligros de instituciones como la reforma, instituciones como la mutación, instituciones como la interpretación. Y es que decía Pedro de Vega, cuando nosotros queremos comprender los problemas de la realidad jurídico-política, constitucional de un Estado, tenemos que tener una charla con los muertos y a platicar con ellos y aprender sobre las enseñanzas que en su momento ellos dieron para traspolarlas y aplicarlas y llegar a la concreción de por qué llegamos a este punto y cómo podemos salir. El tema de las mutaciones para nada es nuevo. Si acaso los principales autores que hablan sobre ella, pues es Jelinek y Laban, cuando refieren justamente una forma diversa de cambio de la constitución y adaptación que no sea la reforma, y acuden justamente a la mutación constitucional. El primero que habla sobre ella es Laban, al referir justamente que por vía de la mutación constitucional era un mecanismo más fácil para poder adaptar la Constitución a un tiempo y espacio donde existe una contraposición. No obstante, solo lo refieren como un mecanismo de cambio, pero nunca lo estudian a profundidad. La conceptualización de Laban y Jelinek solamente, e incluso Jelinek explora un poco más esta institución de la mutación constitucional que el propio Laban, termina diciendo que, pues bueno, eso es cierto, una razón, que tanto la reforma como la mutación son mecanismos de cambio y que cuando existe una, la otra no puede existir, porque aun y cuando son complementarios, son excluyentes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe la reforma constitucional, la mutación no es necesaria, no aparece, y por el contrario, cuando es posible acudir a la mutación constitucional, pues es innecesaria la reforma. ¿Por qué? Porque ya has llevado a cabo la finalidad última, que es la adaptabilidad de una realidad social respecto a la realidad constitucional, y por tanto puedes cambiar o reinterpretar la realidad constitucional con base en lo que se vive en la realidad social. Shudaulin, cuando trata el tema de las mutaciones constitucionales, nos habla genéricamente de dos tipos de mutación constitucional. El primero de ellos, nos dirá Shudaulin, hay mutaciones constitucionales en los que existe una congruencia entre la norma y la realidad. A ello le llama nuestro autor como la validez del derecho constitucional. Y contraria a esta, existe un mecanismo en el que se da, o un momento en el que se da una incongruencia entre la norma y la realidad. Cuando existe esta incongruencia es cuando se habla realmente de una mutación constitucional en un sentido no necesariamente bueno.
me regreso un poco. Cuando existe congruencia entre la norma y la realidad, Xu Daolin referirá, existen dos posibilidades para demarcar la validez del derecho. Y en esos momentos la validez del derecho implica que la mutación o esta forma de cambiar la Constitución es totalmente válida porque no tergiversa y no supone ningún tipo de lesión, violación o suspensión de una Constitución. Y se da cuando, por ejemplo, la realidad sigue a la norma. Es decir, que la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento está adaptada a la norma y no hay nada que cambiar. Por tanto, se habla de una validez normal del derecho constitucional. Es una validez que, en el mejor de los casos, se espera que valga durante buen tiempo y espacio. En un segundo momento, dirá, puede existir también el hecho de que la norma siga a la realidad. Y en este caso, podremos tender justo a aplicar una reforma a la Constitución porque la norma está siguiendo la realidad, es decir, que lo que impera en este momento es la realidad, la norma ha quedado un poco obsoleta y lo que se necesita es regresar a la norma, a la realidad viviente, y en ese momento puede existir la reforma constitucional. Pero cuando existe un movimiento de incongruencia, ya en el centro de las mutaciones, Xu Daolin nos da cuando menos cuatro estándares de mutaciones constitucionales. En el primer estándar de mutación constitucional, lo referirá Xu Daolin como mutaciones de la Constitución en los que la norma, existe una norma, pero no existe la realidad que esa norma está persiguiendo. Por lo tanto, hay una imposibilidad de ejercer algún derecho o facultad estatuido por la norma. Simple y sencillamente no existe la posibilidad de que la norma sea aplicable porque ya no existe esa realidad que la norma había contemplado en su momento. Existe también otro momento bueno, y este tipo de mutaciones pues no pasa absolutamente nada porque simplemente la norma es inaplicable, no causa ningún detrimento. Por otro lado, existen mutaciones constitucionales en las que la realidad existe, pero no existe la norma que le pueda controlar, que le pueda sujetar. Por tanto, existe una práctica que formalmente no viola la Constitución y en este momento, pues bueno, aun y cuando se lleven a cabo actuaciones, pues bueno, si no existe una norma que lo prohíba o lo controle, pues no puede hablarse de que exista una contraposición con la norma y por tanto no hay una violación constitucional. En los últimos dos ejemplos es donde centra Xu Daolin la atención y dice, en estos dos ejemplos hay peligro dentro de los movimientos de cambio. El primero de ellos, y bueno, ambos se dan cuando la norma, hay una incongruencia entre norma y realidad. Hay una relación incorrecta entre ambas. La primera es cuando la realidad contradice a la norma, es decir, tenemos una realidad que va en contra totalmente con lo que dice la norma. Esto se llama práctica anticonstitucional, dirá Xu Daolin. Esta práctica anticonstitucional, pues bueno, existe que simplemente hay una total incongruencia entre la realidad viviente que ha sido consensada, que ha sido realizada y que se perpetra momento a momento y que simplemente existe una norma que la está prohibiendo. En ese momento hay una mutación de la Constitución que no es necesariamente buena y que puede llevar a una violación constitucional. Y en un segundo momento, y llega a ser incluso el más peligroso, cuando existe una realidad que tergiversa a la norma, es decir, que la reinterpreta. En este momento de tergiversación de la norma es cuando la Constitución es reinterpretada en un sentido no necesariamente positivo. Esta se da a través de la mutación por interpretación y ha sido uno de los lastres que siempre ha seguido, en mayor medida ha seguido, a interpretaciones de corte jurisdiccional. Bajo estos últimos dos mecanismos, bajo estos últimos dos puntos sobre los que la mutación ya no es un cambio aceptable en y de la Constitución, sino que es un cambio que contradice y que llega incluso a violar la Constitución, pues bueno, se dan cuatro momentos específicos, ya sea que la mutación de la Constitución mediante una práctica estatal que no sea contraria a la norma o a la Constitución. Segunda, una mutación de la Constitución mediante imposibilidades de ejercer criterios del derecho. El tercero, mutaciones que contradicen bajo prácticas estatales y mutaciones mediante interpretaciones. Si bien no nos daría tiempo de analizar cada uno de estos
cuando menos cuatro formas de mutación, podremos dar por sentado que cuando menos las dos primeras que hemos referido, pues bueno, son mutaciones totalmente válidas en las cuales no hay una contraposición o una incongruencia entre realidad y norma. Las verdaderamente importantes y las que refieren peligro bajo los límites de la mutación son justamente las que tienen que ver con una incorrecta interpretación, ya sea que la realidad contradiga la norma o bien que la realidad tergiverse justamente a la norma. En México hemos tenido, no es que me guste necesariamente decirlo, pero es que es una realidad, es que hemos sido un laboratorio para tener ejemplificado justamente este tipo de situaciones en los que tanto instituciones se encargan de que la realidad tergiversa la norma y segundo, en que las instituciones mediante su interpretación lleven a cabo falseaciones de la Constitución. No me voy a referir necesariamente a ejemplos para no caer necesariamente en críticas a uno u otro sistema, pues sí podrá advertir. Tenemos ejemplos muy claros en estos días, en estos momentos de coyunturas políticas y sociales en nuestro país. Si acaso pongamos en entredicho aquellas incitaciones a una reforma judicial, aquellas que pueden parecer no necesariamente por vía de la mutación, pero sí por vía de la reforma, y que desconociendo justamente lo que acabamos de decir, que la reforma constitucional y las mutaciones tienen límites, al desconocer esto, pues bueno, se pretende realizar reformas, o cuando menos hay iniciativas de reforma, que contradicen absolutamente todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí. Una sencilla razón es una reforma que atenta contra un poder del Estado, contra un poder en este ejercicio del principio de separación del Estado. Prácticamente es una norma que quiere contradecir un principio político jurídico fundamental al decir yo poder diferente al tuyo judicial, pues bueno, insto una reforma prácticamente para desaparecerte. Si acaso, pues creo que hay algo malo en el sentido de no puedes tocar el principio de separación de poderes, no puedes atentar contra el principio de separación de poderes, ni por capricho ni por política. Ese es el peligro de la reforma constitucional. El peligro de esta es que no siendo un aparato jurídico, sino un aparato político, pues al parecer en política se vale de todo y se vale incluso desnaturalizar a la propia Constitución y a la voluntad soberana contenida en la Constitución del 1917 y que para el caso sigue vigente en nuestros días. Un segundo caso y se ponía o se ha puesto en entredicho en estos momentos comiciales es inclusive la formulación o la posible integración de la Cámara de Representantes a nivel nacional, donde si bien es cierto que la norma no contempla, no contemplaba en su momento la partición de diputaciones, se establecía una repartición de diputaciones por partido y no por coalición. Lo cierto es que ahora, bajo una artimaña, debemos decirlo, un poco partidista y aprovechando esta buena o mala interpretación que muy seguramente los tribunales electorales tendrán, porque ya ha sido normal en su interpretación, lo digo bajo todo rigor académico, no así de otra índole, pues bueno, los tribunales electorales han dado buena cuenta de que lo que menos les interesa es el respeto a los principios políticos fundamentales y se han avivado justamente a reinterpretar la norma en una contradicción total, llegando no a una interpretación o a una mutación válida, sino incluso, y me atrevería a decirlo, insisto, bajo toda responsabilidad del que habla, a una interpretación inconstitucional que lleva ni siquiera a falseamientos de la Constitución, sino a violaciones tajantes a la Constitución. Seguramente, y espero que no sea así, va a ser una de las tendencias que pudieran observarse en la designación de curules de la integración del Poder Legislativo, allá donde la interpretación pueda caer en el sentido de que las diputaciones se corresponden respecto a cada partido y no a coalición, haciendo que la oposición simple y sencillamente desaparezca, no tenga sentido la oposición y llevando a cabo un aparato jurídico a modo para poder integrar en mayor medida una mayoría
totalizadora, si no total, sí totalizadora, en la que qué importaría la oposición si la oposición no puede jugar el juego democrático justamente de la oposición. Insisto, estos serían mecanismos de mutación constitucional por vía de la interpretación, sí como han existido muchos, ¿no? Un ejemplo claro de violaciones, por ejemplo, a mutaciones constitucionales por vía de la interpretación constitucional, a decir de la voz, lo tenemos curiosamente a partir de tribunales mm, electorales, cuando hay permisiones a la injerencia de la separación iglesia, a violaciones del principio de separación iglesia-estado, en donde agentes de culto tienen injerencia dentro de los procesos electorales y el Tribunal Electoral refiere que sí pueden existir injerencia de ministros de culto en procesos electorales siempre y cuando ello no sea determinante para la elección no llega a ser anulada. Son interpretaciones que, insisto, permitidas jurídicamente, pero que su trasunto no está con principios jurídicos, sino que se insta en el ejercicio de principios políticos que no pueden ser tocados. Si estuviéramos hablando de la interpretación, posiblemente una medida cautelar de una prisión preventiva oficiosa, ok, se puede hacer eso, pero cuando estás bajo una interpretación concreta de un principio político fundamental, pues bueno, creo que hay que tener mucho más cuidado en las formas y mecanismos de la interpretación no por otra cosa, sino por, como lo he dicho, existen, sí, y posiblemente sea mal utilizada la palabra, existen categorías de normas constitucionales en las que tiene que ponderarse, no bajo estos principios de ponderación, no, no, tiene que ponderarse la importancia de una norma constitucional sobre otra norma constitucional. Y si me preguntase, ¿cuál impera más? Pues bueno, impera más el principio político jurídico fundamental que una norma constitucional normal, por llamarlo de alguna buena forma. En principio de cuentas, como lo hemos referido, el nombre de nuestra intervención ha sido los riesgos de la mutación constitucional. No obstante, para hablar sobre ella, hemos tenido que dar un mediano pasaje sobre puntos necesarios e indispensables para hablar de ello. Cosa que debe de quedar muy clara, la mutación constitucional por sí misma no es mala. De hecho, es uno de los mecanismos más importantes de cambio y adaptabilidad. Debiese entenderse en el Estado mexicano como si habláramos de la materia penal, que la reforma constitucional es la última ratio del cambio político. Si podemos acudir previo al mecanismo de la mutación constitucional, es incluso preferible acudir a la mutación antes de llegar a la reforma constitucional. No obstante, lo que sí debemos de tener claro es que así como la reforma constitucional tiene límites concretos, expresos, también la mutación constitucional debe de tener límites y se deben de conocer esos límites. No puede decirse que el cambio por interpretación, por el cambio por designio institucional, sean válidos solamente porque se quieren ser válidos. No se trata de un ejercicio de voluntariedad del cambio, se trata de un ejercicio de valoración jurídica y política de momentos. Esos cambios sí que tienen que preservar eso. Y segundo, se tiene que comprender que la mutación constitucional no es ilimitada, tiene límites y cuando menos tiene que respetar, cuando menos, aquellos límites instituidos para la institución de la reforma constitucional. Baste con afirmar, pues, en principio que la Constitución, como decisión política de la voluntad general, es el primero de los límites expresos a la mutación constitucional, máxime sus principios político-jurídicos fundamentales. Segundo, la Constitución no es solo un concepto político o jurídico aislado, sino que debe entenderse que la Constitución, tanto para su reforma como para su cambio vía mutación, debe entenderse como un código jurídico político fundamental. Es un binomio inseparable, es una dialéctica constitucional. Tercero, cuando se reconoce justo que a la norma suprema, justo esta calidad de norma suprema, se le reconoce como un organismo vivo. Y al ser un organismo vivo es necesario el cambio, sí, sin duda alguna. Para poder entender los límites de la reforma, es necesario acudir y retrotraernos a la teoría del poder constituyente y al pacto constitucional. Es necesario retrotraernos a eso para poder generar y entender justo los límites a la reforma y los peligros de la mutación constitucional. Y por último, tendría que decir que del mismo modo, aun y cuando ya lo he referido, necesito hacer hincapié en esto, del mismo modo que Jelinek proponía el concepto de mutación constitucional a partir de reforma constitucional, nosotros debemos entender
los límites a la mutación a partir de los límites, cuando menos, a la Constitución. Pues bien, sin más que decir y esperando haber agotado mínimamente un tópico que se me antoja en estos momentos más que necesario de volver a estudiar y reinterpretar, eh, hasta aquí dejaría mi intervención, no sin antes definir por qué este tema y por qué es necesario este tema para el estudio, no solamente a nivel académico, no solamente a nivel político, sino a entenderlo también a nivel jurídico. Es más que necesario. Y tendría que definir. Se define de una forma muy sencilla, pero a valoración suprema. Y tiene que referirse con la necesidad de defender en todo momento la democracia constitucional. Y es que, como lo dijera don Pedro de Vega, y con esta frase cierro, el único régimen éticamente defendible, políticamente coherente y científicamente comprobable o explicable es el régimen democrático. En ello, y siguiendo a Germán Hesse, debemos de tener la calidad presente de querer vivir en democracia, querer defender la democracia y querer hacer democracia, de la misma forma que debemos de querer hacer políticas y políticos, no por puestos, sino por convicción moral. Sin más, de nueva cuenta, agradecer el tiempo brindado, espero no haberme extendido en demasía y hasta aquí dejaré mi intervención. Muchas gracias.